Bueno, entonces, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Hoy Buenas, vamos perdón, no lo dejé de hablar. Continúe, David. Entonces, estaba saludando, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Hoy vamos a estar con mi compañero Enrique compartiendo una conferencia. Enrique, un gusto saludarte el día de hoy. Igualmente, David, buenas tardes y buenas noches, buenos días a las personas después que nos vean en diferido. Gracias por la invitación, David. Vale, Enrique. Entonces, vamos a dar una conferencia hoy, una conferencia muy buena que se llama El difícil camino y el trabajo crístico. Entonces, Enrique, para esta conferencia hay una pregunta. Dice, considerando que los yoes lo llevan a uno a situaciones que podrían ser evitadas mediante el conocimiento de sí, ¿podría compartir una experiencia donde la autoobservación le permitió sortear un peligro real, ya fuera interno o externo, que de otro modo habría resultado inevitable? Bueno, hay algo importante en este conocimiento y es que la práctica va de la mano con la autoobservación. Y he tenido, digamos, la oportunidad de desarrollar mi autoobservación. Obviamente se da gradualmente, pero se va incrementando en la medida que usted va practicando y va regenerándose y va creando su trabajo espiritual. Una vez me encontraba haciendo sacrificio por la humanidad en cierto departamento de Colombia y pasé por un lugar donde habían personas tomando. Entonces llegó una persona y me preguntó que de qué se trataba eso, pero lo hizo con una manera, digamos, agresiva. En ese instante, pues se está uno autoobservando, siente una cantidad de detonantes psicológicos como el yo agresivo, el yo explosivo, el yo callado, el yo evasivo, el yo prepotente, el yo respóndale, el yo competente. Bueno, una cantidad de efectos psicológicos y los fui eliminando y me tranquilicé hasta el punto de que la persona pues como que se dio el gusto de escucharme y se desarmó solita. Entonces eso se hizo pues a través de la muerte psicológica. Otro fue en un departamento que se conoce como el departamento del Casanare y nos habían enviado a hacer un sacrificio por la humanidad en uno de los hospitales. Entonces en ese momento yo estaba en los parqueaderos del hospital, estaba entregando volanticos y dejándolos en cada uno de los automóviles y motos que habían en el parqueadero. De pronto salió un señor con un estado psicológico de agresividad. Pues uno sale, supongo que si uno sale de un hospital y viene cargado de mucha psicología, pues va a exponerse a un altercado. Y efectivamente el señor, yo le dejé un volantico en la parte del parabrisas y lo cogió y lo arrugó y me dijo que me trató mal. Entonces yo le dije que simplemente era una invitación para un curso, me estaba observando, miraba mis defectos. El señor estaba totalmente agresivo, que hasta el punto que me dijo que si lo dictaban profesionales, yo le dije de pronto no profesionales desde el punto de vista ciencia exotérica, sino ciencia interna. Y le expliqué de qué se trataba. Quería pelear con alguien realmente. Ese día eliminé defectos, el man me echó el carro encima, afortunadamente era un parqueadero y no pasó a mayores en el sentido de que no podía atropellarme. Sacó un arma y me quería disparar. En ese momento miraba mis defectos como salían uno por uno, los eliminé. No sé, ahí la ley divina ayudó muchísimo porque mi difícil camino ahí se podía haber convertido en muerte física. Hasta el punto que el Señor dice, agradezca que está acompañado, si no lo mando matar o lo mato. Hasta el día de hoy yo estaba solo porque estaba en un sitio donde no había nadie más del grupo, del conocimiento de sí mismo, y en la parte de atrás quedaba era unas rejas y había un potrero dentro del mismo hospital. Entonces se me hizo raro que me dijese que agradezca que estaba acompañado. Entonces, mm, en esas situaciones, en una de las situaciones, la primera, pues miré yo es que son apáticos a las personas que toman. Y en la otra, pues miré defectos que, que era una prueba prácticamente, donde yo reaccione, sea agresivo, responda ofensivamente o responda de la manera como él no quiere escucharme, pues yo le estaba dando antecedentes a él para que tomara retribuciones contra mi vida. Entonces el conocimiento
me permitió sortear, como dice la pregunta, un peligro real y salir victorioso. En esos dos procesos aprendí que hay que tener mucha prudencia. Y la prudencia no es solamente quedarnos callados, sino la prudencia viene de la obediencia al Padre, de la obediencia a la Madre y de la eliminación para llegar a estar uno tranquilo, porque en las dos acciones estuve tranquilo. Obviamente he tenido muchísimas acciones, pero son como las dos acciones que donde yo hubiese actuado con ego, eh, en este momento pues había estado de pronto muerto. En una muerto, en la otra de pronto la cantidad de personas que estaban tomando ahí y era una zona que seguramente no van a tolerar a otra persona, ¿no? Entonces son acciones fuertes que pasé por ahí. Vale, Enrique, muchas gracias. Son unas buenas experiencias donde la autoobservación realmente le enseña a uno grandes cosas. Sí. Segunda pregunta, Enrique, dice, usted menciona que lo que se critica tanto en los otros es algo que descansa en el lado oscuro de uno mismo. En su propia experiencia, ¿cómo ha transformado la confrontación con sus propias sombras en una mayor aceptación y compasión hacia los demás, especialmente aquellas que le irritan o juzgaban con dureza? Bueno, hay una enseñanza del maestro Jesús que en mi vida diaria se ha convertido en una realidad y es que uno no es monedita de oro para caerle a todo el mundo bien, pero eso vive en función de que lo que descansa en el prójimo que a uno no le gusta es lo primero que hay que trabajar. Para entender esto de otro punto de vista, uno debe reconocer sus errores y empezar a trabajar. Porque hay dichos como el río lleva, cuando el río suena, piedra lleva, ¿cierto? Entonces, si alguien le dice a uno algo es porque algo está haciendo hincapié en uno que hay que cambiar. O sea, hay una alarma, hay una alerta psicológica que le permite a uno eh, como que no evadirla, ni hacerse uno el tonto, ni, ni, ni eso no es para mí, sino cuestionarse. Y ese cuestionamiento, por mi experiencia, me ha enseñado que lo debe hacer uno desde la humildad. Reconocer y aceptar que algo está pasando en mí y que si la otra persona mm, está haciendo una confrontación pública o una confrontación física conmigo, es porque yo tengo dentro de mí una sombra que no conozco, ¿sí? De hecho, la conferencia del difícil camino, que es la que estamos siendo entrevistados, nos enseña que lo que uno debe quitarse es lo que más critica y que lo que uno le ofende de otro es lo primero que se debe quitar y lo que uno no le gusta de otro es lo primero que se debe quitar. Pero ¿por qué se debe quitar o cómo se debe quitar? Ya sabemos que conocimiento en sí mismo enseña a autoobservarnos, reflexionar y eliminar lo autoobservado. Entonces, en ese orden de ideas, lo que buscamos es perdonar. O sea, el secreto de esto es que lo que descansa en mí debe quitarse para poder perdonar. Debe quitarse para poderme perdonar. Debe quitarse para poder transformar y ayudar a los demás. Y no hacernos los de la oreja gocha ni los de la vista gorda, de que eso no es mío, de que eso es del otro, porque es que hay un problema en el conocimiento cuando se empieza a aplicar o cuando no se aplica, y es que se alimenta el fanatismo y se alimenta la mitomanía, pero nadie acepta sus errores. Entonces, cuando nadie acepta sus errores, pues se estancó. Y entonces como que se vuelven más grandes los errores en los demás, verlos más en los demás que en los de uno mismo. Y como lo está viendo reflejado en las demás, entonces considera que el otro es el pecador, considera que el otro es el que está equivocado, considera que el otro es el que está haciendo las cosas mal, pero si yo estoy viendo los errores del otro, entonces ¿por qué yo no me quito los errores, sea en el mismo polo o en el polo contrario? Al final uno va a perdonar y uno tiene que aprender a ser tolerante y como lo he dicho en en unas entrevistas atrás con otras personas que me han entrevistado, la prudencia. La prudencia es algo que uno a medida que va despertando su conciencia le van enseñando a ser tolerante y a ser, digamos, aprender a aceptar y aprender a tener mucha paciencia. Al inicio lo que me irrita, aunque ellos estén mal, debo quitarlo de mí porque yo no soy quien para juzgar. Yo no soy quien para dañar, ni yo soy quien para, digamos, para ofender. El ego siempre está encargado de defenderse, el ego siempre está encargado de ofender, de provocar, de tener la razón y hacer quedar mal al prójimo. La conciencia sabe que si
el compañero, la compañera o el prójimo está equivocado, ese karma se lo gana es el prójimo, no uno, ¿sí? Ese karma se lo va a cobrar a él, el tribunal. Y uno, ¿por qué tiene que meterse ahí si uno tiene un ser en el interior que lo único que está haciendo es enseñándole a ser tolerante, a ser paciente, a ser amoroso, a ser sabio? Entonces, desde ese lado, la crítica en otros es lo que realmente ha engañado a la humanidad en el conocimiento. Entonces debemos dejar de ser criticones porque ese es el difícil camino. O sea, quitarse uno toda la puercada que está dentro de uno, que ve reflejada en los demás, es más importante quitársela de uno y dejar que los demás sigan con su proceso, porque cada uno tiene un ser. Vale, Enrique, muchas gracias. Bueno, entonces dice, siguiente pregunta. En el texto o conferencia se dice que es necesario ser muchísimo más consciente para consigo mismo. Describa una práctica específica que ha implementado para cultivar la conciencia de sí y cómo esa práctica ha impactado su capacidad para tomar decisiones más conscientes y alineadas con su ser. Bueno, la práctica que he implementado y que seguiré implementando es la reflexión de la muerte en marcha, la autorreflexión íntima. Es necesario ser eh, realista con lo que está pasando en el interior y darse uno cuenta que hay unos enemigos ocultos como la fascinación, la identificación, que no permiten ver la realidad de uno mismo. Entonces uno tiene que aprender a ser reflexivo en lo que va a quitarse, en lo que está autoobservando y en lo que quiere eliminar. Entonces, nosotros no podemos ser conscientes si no aprendemos a perdonar, no podemos ser conscientes si no aprendemos a valorar, no podemos ser conscientes si no aprendemos a respetar, no podemos ser conscientes si no aprendemos a ver nuestra ingratitud, si no podemos ver nuestras debilidades, ¿sí? Entonces, uno se empieza a interiorizar en sí mismo con su ser, empieza como a tener un diálogo interno con su ser real que le permite eh, ver sus debilidades y quitarlas. La muerte en marcha, la muerte reflexiva, la muerte en meditación es demasiado importante para aquella persona que quiera avanzar. Si quiere usted llegar a comprender a los demás, debe primero comprenderse a sí mismo. Y esto me ha dado a entender de que sí se puede cambiar y ha impactado mi espiritualidad, y ha impactado mi alma y mi psicología y sobre todo mi capacidad de tomar decisiones, digamos, gradualmente conscientes, no más conscientes, porque si yo no soy capaz de despertarme, nunca sabré qué es ser consciente. Entonces, esto va a ser gradual y se alinean con el ser por la obediencia al Padre. La humildad es un vehículo de expresión de nuestro camino hacia el ser y mientras uno no sea humilde al ser, no va a poder tener una comunicación donde el ser le puede enseñar a uno cosas que no están en las conferencias, que no están en los libros y mucho menos en la vida de otra persona, sino en uno mismo. Y a mí el ser me ha enseñado cosas que me han enseñado a madurar, que me han enseñado a ser. Digamos que Papá Dios para mí lo amo, lo respeto en la medida que voy despertando. Decir que uno ama a Dios es ser un mentiroso cuando no elimina un defecto. Entonces, pero cuando usted elimina un defecto, puede ser grato con el ser y el ser grato con uno. Aunque el ser no es condicional, él sí le exige a uno. Entonces hay que entender que la manera de ser más consciente con Dios es haciendo unos intercambios entre yo me quito mi pecado, elimino mis defectos, soy más tolerante, soy más prudente, soy más consciente, eh, como que trato de alinear con el ser y el ser alinea conmigo. Entonces el ser ya me empieza a dar pistas, me empieza a ayudar, me empieza a colaborar, me empieza a inyectar amor, a inyectar sabiduría. Qué buena reflexión, Enrique, gracias. Bueno, siguiente pregunta. Dice, la conferencia afirma que la senda, el filo de la navaja, es más amarga que la hiel. Puede describir una experiencia concreta en la que la búsqueda de su propia transformación interior le exigió realizar un sacrificio o renuncia que al principio le resultó dolorosa, pero que a la larga lo condujo a una mayor claridad y libertad. Bueno, en el caso mío, mi línea del destino y mi línea del conocimiento de la vida venía
con muchos procesos kármicos de adulterio. O sea, en el sentido de que en alguna existencia anterior con estas personas con las cuales me reclamaban en esta existencia, lo hacían pues con total libertad y con su total, digamos, diseño electropsíquico, ¿sí? Eh, Eso me enseñó muchísimo que realmente uno debe estar enfocado en la conciencia de su propio cambio y en las decisiones de no olvidarse uno de la pareja, de no olvidarse uno del ser. Cuando hablo de no olvidarse de la pareja, aunque la pareja en ese momento esté en contra de uno, porque recuerden que para entrar uno en una actividad, en una activación de adulterio es porque usted está teniendo una mala relación con la pareja, o usted no ha comprendido o no ha perdonado a la pareja. Eh, Cuando uno empieza a darse cuenta que gracias a la pareja, gracias al ser de la pareja y gracias al ser de uno que hizo un pacto con la pareja, empieza a transformar su realidad. Y es que por más placer, por más sensaciones que se sientan en el organismo, que se sientan en el cuerpo físico, esas sensaciones son efímeras, son traiciones hacia su ser y son traiciones hacia su pareja. Y entonces usted empieza a eliminarlas, empieza a transformarlas y se da cuenta que si se descuida, ahí se vuelve un filo de la navaja. O sea, usted puede estar sintiendo todo eso y cree que es real porque lo está sintiendo, ¿verdad? Porque lo está viviendo en su interior, porque lo está expresando en su organismo. Pero usted tiene que negarse y eso le va a ocasionar un dolor y un sufrimiento. Un sufrimiento porque el yo no quiere que uno se niegue. Y un dolor porque usted sabe que eso es kármico, que usted tiene que perdonar a esa persona con la cual entra en recurrencia. ¿Sí? Que usted tiene que pedirle clemencia a la ley divina, pedirle retribución al Padre, pedirle, digamos, ayuda al tribunal para que lo absuelvan de ese proceso. Entonces usted ahí en ese momento sabe que la ley divina le va a decir, listo, le vamos a ayudar, pero usted debe este karma. Le vamos a ayudar, pero usted tiene que negarse, tiene que meditar, tiene que ayudar. Eh, Eso me permitió al día de hoy que todas las, digamos, los procesos recurrentes que traía de adulterio, porque muchas personas de pronto ahorita no lo tienen activo, pero si van a llegar al nivel de ser dioses, nos toca quitarnos todo eso. Me llegó al día de hoy amar a mi pareja con mayor claridad y mayor libertad, respetarla. Y algo muy importante, la libertad en el conocimiento, cuando uno empieza a practicar, es respetarle los errores a la pareja y amar los errores de la pareja, ¿sí? Amar su comportamiento, respetar su comportamiento, ser tolerante con el comportamiento de la pareja, ser prudente con el comportamiento de la pareja y respetar el nivel en el que se encuentra ella. Entonces eso me hace ver que si uno no va por ese filo de la navaja, si no va por ese peligro de esas negaciones, nunca va a despertar, nunca va a llegar a la iluminación. O sea, ¿quién va? Quien evade eso es un cobarde y quien se enfrenta a eso sin conciencia es un valiente. Y la ley divina no quiere ni cobardes ni valientes en el filo de la navaja o en la hacienda del filo de la navaja. La ley divina quiere personas coherentes y conscientes que se enfrentan con conciencia y con prudencia a sus propios defectos y con mucha humildad ante el tribunal, porque es el que absuelve o el que no absuelve, en este caso, a seguir con más claridad y mayor, digamos, conciencia, como es la pregunta. Muchas gracias. Dice, se menciona que el Cristo íntimo está transformando. ¿Cómo ha experimentado en su propia vida la influencia del amor consciente, el servicio y la transformación que acompañan al despertar del Cristo íntimo en su psiquis? ¿Cómo ese cambio se manifiesta en sus acciones cotidianas? Bueno, el amor consciente empieza con la negación consciente de nuestro propio orgullo y de nuestro propio egoísmo. Nadie puede ayudar a un desconocido, nadie puede ayudar a otra persona si no se niega a sus errores y los empieza a eliminar. O sea, negarnos y estudiar los errores es lo más importante. Eh, el Cristo mío en este momento es íntimo, no tengo el Cristo encarnado todavía, pues porque estoy en primera montaña, pero sí me ha enseñado que la fuerza crística del interior de cada uno de nosotros me ha permitido no juzgar,
me va permitiendo tolerar, me va permitiendo comprender al prójimo y respetarle sus procesos, ¿sí? Obviamente, esto que estoy hablando, no estoy hablándolo desde el punto de vista solo palabra y sustancial, sino ya práctica. Y es muy difícil, sí, es muy difícil, porque recibir esa fuerza íntima del ser, recibir esa fuerza crística dentro de uno, mm, solo la manifiesta las acciones de la muerte, las acciones diarias del instante, en, en el instante eterno de la muerte psicológica, en el instante eterno de la reflexión y en el instante eterno de no olvidar el enfoque al cual vinimos al mundo los que recibimos este conocimiento, porque pues todo el mundo no tiene el enfoque de despertar conciencia, ¿verdad? Entonces, al final esto es retributivo porque usted al inicio rescata fuerza crística, átomos crísticos, para que en algún momento esa, digamos, esa cadena de ajedrez o esa cadena de como un rompecabezas se una y forme a su Cristo real, a su Cristo íntimo encarnado. Entonces, mm, ese Cristo de nosotros en este momento son principios universales e individuales que lo único que hay que hacer es llevarlos a la vida cotidiana, llevarlos a la transformación y a la negación de los defectos, a a las consecuencias de esos defectos, porque es que hay una cosa importante y es que si usted quiere avanzar en el conocimiento, tiene que enfrentarse a sus defectos, eliminarlos y después a las consecuencias de lo que eliminó. Y ahí es donde está el problema, que la mayoría de la gente no se quiere quitar los defectos, no porque no pueda, sino porque sabe el problema en el que se va a meter o la deuda que tiene kármica con la ley divina. Listo, Enrique, muchas gracias por esas respuestas con conciencia que nos están dando en este momento, las cuales debemos pues estar aplicando constantemente. Muchas gracias por haber estado en esta entrevista. Gracias a usted, David, por la invitación y espero haber contribuido en algo. La idea es practicar, porque esto no es, esto lo puede uno hablar con el intelecto inferior, pero con el intelecto superior hay que practicar. Sí, señor, hay una conferencia que dice que el secreto está en practicar y practicar hasta lograr. Sí, exacto. Esto no es un trabajo de un día para otro, es toda una vida y se puede lograr. Muchas gracias, Enrique. Me despido y me Gracias, despido de David. todos ustedes. Nos vemos en otra próxima entrevista. Vale, muchas gracias.